Buenas noches, nos encontramos cerca del fin del curso y no podemos hacerlo sin repasar algunos de los sistemas éticos derivados de lo que hemos estado estudiando a lo largo del cuatrimestre. Pero, ¿qué es un sistema ético? Es el conjunto de valores, normas y criterios de actuación que dirigen nuestra vida, así como su sustento teórico. En otras palabras, un sistema ético es una propuesta ética que explica tanto el comportamiento humano como propone cómo debería ser el comportamiento humano. Hay varias propuestas éticas que se han hecho a lo largo de la historia. Por ejemplo, el positivismo. Para la corriente positivista, la moralidad no subyace en las cosas en sí. Es decir, el carácter de bueno o malo no está en las cosas o en los actos, sino que esto le es asignado desde afuera. Es un agente externo el que le asigna a las cosas y las acciones el valor de bueno o malo. O sea, nada es bueno o malo por sí solo, por sí mismo. Es el sujeto el que les asigna ese valor, ese carácter. Por lo tanto, el fenómeno moral, el fenómeno ético, se explica desde lo subjetivo y desde lo social. Hay dos escuelas, por lo menos, que vamos a mencionar dentro del positivismo. El subjetivismo sociológico, que el exponente más conocido tal vez es Durkheim, que en resumen, y resumiendo mucho, propone que es la sociedad en realidad la que ha determinado lo que es bueno y lo que es malo. Por otro lado, tenemos el positivismo teológico. El mayor exponente de esta idea es Guillermo de Ockham, y él, entre otras cosas, postula que efectivamente lo bueno o lo malo es determinado por un agente externo. En este caso es Dios el que determina lo que es bueno y lo que es malo. Las cosas no tienen ese carácter de bueno o malo, es Dios el que se lo asigna. Y él, por ejemplo, afirmaba que Dios no quiere algo porque es correcto y justo. Ese algo es correcto y justo porque Dios lo quiere. En otras palabras, las cosas tienen el valor que Dios quiere asignarles. Esto incluso llegó al extremo de aplicarlo al concepto de la salvación, a la crucifixión de Jesús. Él proponía que Dios pudo haber salvado al ser humano utilizando cualquier método, no necesariamente a través de la cruz, no necesariamente a través de la muerte de Jesús. La cruz tiene el valor que Dios quiso darle, pero pudo haberle dado cualquier otro valor, o pudo haber salvado al hombre utilizando cualquier otro método porque él, Dios, que es voluntad absoluta, podía decidir qué era bueno y qué era malo, qué era suficiente o qué no era suficiente para salvar al ser humano. No es la postura de la Iglesia Adventista, por supuesto, pero es un ejemplo de positivismo teológico aplicado, por ejemplo, al tema de la salvación y de la crucifixión. Por otro lado, tenemos el naturalismo, que en contraposición al positivismo decía que el bien reside en la misma naturaleza de las cosas. Las cosas y las acciones en sí mismas tienen su valor de bueno o de malo. En el naturalismo se procura identificar qué es lo bueno que subyace en las cosas, pero cuál es el bien supremo o superior de todas las cosas, el fin último de todo lo que hay. Para esto se debe estructurar y jerarquizar los bienes y los fines de las cosas. Aquí hay un concepto llamado teleología, que ya lo vimos en algunas clases anteriores cuando hablamos de códigos éticos. En el naturalismo se debe actuar según la naturaleza racional del ser humano. Y hay varias escuelas, por ejemplo, el hedonismo, que propone pues que la felicidad, el bien supremo del ser humano, reside en el placer. Recuerden que ellos veían el placer en varios niveles, ¿verdad? Hay placeres superiores como el razonamiento, como las virtudes,
no solamente las cosas más básicas como satisfacer el hambre. El más conocido es Epicuro, que ya hablamos de él hace mucho tiempo, al inicio del curso de los epicúreos, pero también, por ejemplo, mencionamos a Stuart Mill con su escuela del utilitarismo. Por otro lado, tenemos el estoicismo, que propone en este aspecto que se debe practicar la virtud o el bien por sí mismo, o sea que la satisfacción debe derivarse del bien mismo, de la virtud misma, de practicarla es de donde debe venir la satisfacción. Y tenemos el eudemonismo, que propone que la práctica de la virtud del bien es un medio para alcanzar una felicidad superior o suprema. Para Platón y Aristóteles, por ejemplo, en este mundo era que se alcanzaba esa máxima realización mediante la práctica de ciertas virtudes. Para Agustín de Hipona y Tomás de Aquino, en realidad la práctica del bien nos traía la felicidad suprema, pero en el más allá, cuando nos encontráramos con Dios. En todas estas, lo común es que el bien está en las cosas y en las acciones por sí mismas. Tenemos otro movimiento, otra escuela, otra propuesta, otro sistema ético en el formalismo, cuyo exponente es Immanuel Kant. Él vivió del año 1724 al año 1804. Kant critica todos los otros sistemas éticos anteriores, entre otras cosas porque él decía que no había una claridad en realidad sobre qué era el bien supremo, o el placer, o la virtud, la felicidad, Dios, que no era claro cómo identificar ese bien supremo. Además, él decía que todos esos otros sistemas éticos eran interesados. ¿Por qué interesados? Bueno, porque todo el accionar del bien, el actuar bien, tenía un fin, alcanzar un objetivo, la felicidad, el bienestar, sea cual fuese, ese objetivo, ese fin, constituía el objetivo final de la conducta ética. Y él decía que en realidad la única motivación válida para actuar bien debiera ser el deber. Él le pone más énfasis a la forma que al contenido y por eso se le llamaba formalismo. ¿Qué quiere decir con que le ponía más énfasis a la forma que al contenido? Que más importante que el acto en sí, el contenido, la acción, era la forma en que esa acción se concretaba. ¿Cuál era la intención detrás de ese accionar? Importaba más el por qué se hacía algo, las motivaciones, que las acciones como tales. Para él, la ética está basada en algo que él llama la ley moral, que está asentada en la conciencia racional de todos los seres humanos, y que la voluntad es buena o la acción es buena cuando obra solo por deber. Noten que ya he mencionado varias veces la palabra deber, porque para él esto es lo más importante en la ética, el deber, el actuar por deber, porque sí, porque así debe ser, no porque yo espere una recompensa o un fin o una satisfacción por actuar bien. Él dividía los imperativos, o sea, las cosas que eran obligatorias, en imperativos hipotéticos e imperativos categóricos. Los hipotéticos para él eran imperativos condicionales, porque dependían de un fin. Por ejemplo, eh, el ahorro. Hay que ahorrar, hay que ahorrar. ¿Por qué hay que ahorrar? Bueno, porque si yo quiero tener una vejez tranquila con recursos, debo practicar el ahorro. Para él, aquí el imperativo era hipotético. ¿Por qué? Porque había una condición, es decir, debo ahorrar, pero para poder tener o asegurar una vejez más tranquila. O él lo aplicaba inclusive al plano religioso. Bueno, debo guardar los mandamientos,
para alcanzar el reino de los cielos. Él criticaba esta forma de pensar porque él decía, bueno, es condicional, y si alguien no tiene interés en ir al cielo, no quiere salvarse, entonces no está obligado a guardar los mandamientos. Los imperativos categóricos, por otro lado, no tienen condiciones, obligan a todo ser humano, son universales, eso es lo que él postulaba. Entonces voy a dar dos ejemplos de imperativos categóricos para Kant. El primero dice, obra de tal modo que la máxima de tu voluntad pueda valer siempre, al mismo tiempo, como principio de una legislación universal. En otras palabras, está diciendo que a la hora de actuar, yo debería pensar y valorar si lo que me está moviendo a actuar y la forma en que yo actúo es tal que perfectamente pueda convertirse en una norma para toda la humanidad y que yo no tenga problema entonces con que todo el mundo actúe de la misma manera que yo estoy actuando. El otro imperativo categórico era, obra de tal modo que trates siempre a la humanidad, tanto en tu persona como en la persona de los demás, siempre como un fin y nunca exclusivamente como un medio. Es decir, las personas en este imperativo categórico son fines en sí mismas, no son medios o no tienen el propósito de servir para otra cosa más que yo quiera alcanzar. Bien, después del formalismo de Kant nos encontramos con, en épocas más recientes, la axiología, que recordemos que la axiología en realidad es un concepto griego muy antiguo, pero en este sentido que lo estamos viendo ahora, tiene que ver con una corriente de pensamiento moderna de principios del siglo XX, por ejemplo Schiller y Hartmann, en donde ellos empiezan a hablar exclusivamente del concepto de valor, y habíamos hablado algo así cuando tuvimos la clase sobre axiología, donde hay conceptos como la naturaleza de los valores, el origen de los valores, la jerarquía de los valores. Esta es la postura o el sistema ético desarrollado principalmente por ellos, aunque hay otros más. Y finalmente nos encontramos con el existencialismo, ya a mediados del siglo XX, con Jean-Paul Sartre, y él propone una serie de ideas en torno a la libertad. Para él, el hombre es libertad, es sinónimo de libertad. Y dice que nosotros cuando llegamos aquí a la tierra o cuando una persona nace en la tierra, nace condenado a ser libre, porque no puede renunciar a su libertad. Siempre es libre. Y uno puede decir, bueno, pero ¿cómo alguien siempre es libre cuando hay personas presas o esclavas? O personas que toman la decisión de no hacer nada. Él dice, en el solo hecho de decidir no actuar, yo mismo estoy ejerciendo la libertad. Tengo la libertad de no hacer nada, de aceptar el estado en el que estoy. Estoy siendo libre aceptando esa condición. Para él no existe algo llamado naturaleza humana. Solo existen los hechos, los actos. Y los seres humanos somos una obra inacabada, algo inconcluso. Somos la suma de nuestros actos, nos vamos construyendo en el día a día. Tampoco hay un ser superior que dicte normas. Por lo tanto, nuestros valores, nuestras acciones son relativas, son provisionales, son temporales, no tienen un valor permanente, perenne. Por supuesto que bajo el existencialismo es imposible desarrollar una ética universal como tal, porque para él los valores no podían ser impuestos a nadie más, puesto que no había una autoridad para asignarlos y los mismos seres humanos vamos construyendo nuestra vida en el día a día. Bueno, este fue un repaso rápido de los sistemas éticos. Por supuesto que hay muchos sistemas éticos más. Sin embargo, era importante que viéramos algunos ejemplos de cómo toda la teoría que hemos estudiado se materializa en posturas concretas.